muy importante, que es sobre el problema de la estrategia económica y social. Y le cedemos la palabra al compañero Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro y ministro de Economía y Finanzas, para que presente el informe. Y planificación para que presente el informe. Muy buenos días a todos los compañeros. General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario de nuestro Comité Central del Partido, compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, compañero Esteban Lazo Hernández, presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, compañero Manuel Marrero Cruz, primer ministro, diputadas y diputados, invitados. La COVID-19 ha provocado un impacto recesivo en la economía mundial. En América Latina y el Caribe, región más desigual del mundo y con altos niveles de informalidad laboral, se estima una caída del Producto Interno Bruto del 9,1%. El desempleo aumentará del 8,1% en el año 2019 al 13,5% en el año 2020, lo que significa un incremento de 18 millones de desempleados, alcanzando la cifra de 44 millones de personas. La tasa de pobreza aumentará al 37,3%, que equivale a un incremento de 45 millones de personas, llegando a 231 millones de pobres. De ellos, 96 millones en extrema pobreza. Cuba ha tenido que enfrentar el impacto de la pandemia en la economía, con afectación a los ingresos provenientes del turismo, incremento de los gastos de salud, interrupción del empleo y paralización o disminución de la actividad no estatal, unido al arreciamiento del ilegal e inhumano bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos, que entre los años 2019 y 2020 ha aplicado más de 130 medidas, apostando por esa vía a asfixiar nuestra economía, crear descontento y desánimo en la población y culpar de ello a la supuesta ineficiencia de nuestro modelo económico. Los daños por el bloqueo, como ha sido informado, superan por primera vez en la historia los 5.000 millones de dólares en un año. Este escenario nos condujo a trabajar con urgencia en un ajuste del plan de la economía, a los efectos de responder sin improvisación a este nuevo desafío. En el Consejo de Ministros celebrado el 29 de abril de 2020, al aprobar el ajuste del plan y las indicaciones para iniciar la elaboración del plan y el presupuesto del 2021, el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez expresó, y cito: "No podemos conformarnos con el ajuste al plan y la planificación para el 2021, porque estamos enfrentando una crisis mundial. En ese difícil contexto, nosotros tenemos que salir con cosas distintas y preparar una estrategia de desarrollo económico y social donde se ratifique que no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Hay que evaluar cómo, de una manera más rápida, más decidida, más organizada, implementamos un grupo de cuestiones que están pendientes en la conceptualización del modelo económico y social. No se trata de improvisar, sino de introducir en los esquemas económicos y en las políticas de desarrollo los nuevos actores y prácticas que han estado aprobadas en la conceptualización, en los lineamientos de la política económica y social y en las bases del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Todo eso que hagamos ahora nos va a conducir también en el camino hacia el próximo Congreso del Partido. En medio de este problema es cuando más innovadores tenemos que ser, cuando más podemos avanzar en cuestiones postergadas,
hay que tener valentía y tenemos que hacer cosas diferentes. Haciendo lo mismo, no vamos a resolverlo, ni vamos a avanzar más. Fin de la cita. A partir de ese momento, comenzamos a trabajar en la elaboración de la estrategia. El 10 de mayo fueron emitidas las indicaciones del primer ministro a todos los organismos, con los cuales se trabajó en el diseño de las medidas y tras varios análisis en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, el 14 de julio fue presentada la estrategia al Buró Político. El 16 de julio fue aprobada por el Consejo de Ministros y ese propio día se informó a nuestro pueblo de manera general su alcance y contenido en el programa de la Mesa Redonda. Posteriormente fue publicado un tabloide que contiene toda la información de la estrategia. La estrategia elaborada toma en cuenta principios fundamentales del funcionamiento de nuestro modelo económico que refuerzan el carácter socialista de nuestro proceso. En lo fundamental se sustenta en mantener la planificación centralizada, defender la producción nacional y desterrar la mentalidad importadora, regular el mercado principalmente por métodos indirectos, complementariedad de los diferentes actores económicos, papel dinamizador de la demanda interna, dotar de mayor autonomía de gestión al sector empresarial, implementar aspectos claves que están aprobados y pendientes, fundamentalmente con relación a las formas de gestión y propiedad, el redimensionamiento del sector empresarial, el sector no estatal y la adecuada relación que tiene que haber entre ambos, incentivar la competitividad garantizando la utilización eficiente de los recursos materiales y financieros, el ahorro, el incremento de la eficiencia y la motivación por el trabajo, y mantener una política ambiental activa en armonía con el ordenamiento social. La estrategia se estructura por áreas claves relacionadas con las esferas económicas y sociales de mayor impacto en la economía nacional. Las medidas identificadas guardan relación con el estado de cumplimiento e implementación de los lineamientos económicos y sociales aprobados en el 7º Congreso del Partido, trabas y prohibiciones identificadas y con los análisis realizados para las acciones previstas en las 3 fases de la primera etapa de la recuperación de la COVID-19. Las 16 áreas de resultados claves son las siguientes: producción de alimentos, agroindustria azucarera y sus derivados, turismo, servicios profesionales, salud, industria farmacéutica, biotecnológica y producciones biomédicas, telecomunicaciones, construcciones, energía, logística integrada de transporte, almacenamiento y comercio eficiente, logística integrada de redes e instalaciones hidráulicas y sanitarias, industria manufacturera, comercio interior, comercio exterior, sistema financiero, política de empleo y salarios, seguridad y atención social. El documento resultante contiene más de 370 medidas, por cuya implementación respondemos los ministros, acorde a la esfera de atención de cada cual. El Gobierno ha implementado un sistema de trabajo para su control, en el que con una frecuencia semanal se evalúan las propuestas de implementación de los temas que se seleccionan en reuniones presididas por el Presidente de la República y dirigidas por el Primer Ministro. En correspondencia con su alcance, las propuestas se evalúan en el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y en el Consejo de Ministros. La implementación de algunos de los temas, por su trascendencia, se analiza en el Buró Político. El contexto que enfrentamos es complejo, pero estamos aquí y estaremos. No hemos dejado de trabajar en la búsqueda permanente de alternativas y soluciones, y en medio de las limitaciones de recursos se han asumido elevados gastos en la esfera de la salud,
para enfrentar la pandemia COVID-19. Se han mantenido servicios vitales a la población, como la electricidad, la que han intentado afectar mediante la persecución a la entrada de combustible, y se venden productos alimenticios y de aseo esenciales, algunos distribuidos de manera regulada, para una mayor equidad y justicia. Estamos enfrentando un periodo de escasez de oferta, dada la situación excepcional que vivimos. Pero aún en medio de estas circunstancias, se ha combatido con éxito la pandemia y se ha mantenido la vitalidad en la vida económica y social del país. Nuestro pueblo, como siempre, ha dado una vez más una muestra de responsabilidad y disciplina. Con respecto a la estrategia económica y social, se ha avanzado en sus 16 áreas de resultados claves. En esta oportunidad analizaremos los aspectos relacionados con la producción de alimentos, el incremento de incentivos a las exportaciones, el fortalecimiento de la empresa estatal, la descentralización gradual en la asignación de financiamiento en divisas a la economía, el perfeccionamiento del sector no estatal, el desarrollo territorial, el ordenamiento monetario del país y la informatización de la sociedad. Tareas todas de una gran trascendencia y que se corresponden con objetivos aprobados en los lineamientos del 6º y 7º Congresos del Partido Comunista de Cuba y en la actualización de nuestro modelo económico. También informaremos sintéticamente sobre avances alcanzados en otras de las áreas de la estrategia. Con respecto a la producción de alimentos, que es una de las áreas principales y las principales prioridades, se han implementado hasta el momento las siguientes medidas. Flexibilización a la contratación de la fuerza de trabajo por productores agropecuarios individuales, propietarios de tierras y usufructuarios. El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social emitió la resolución 22, que autoriza a los productores agropecuarios individuales a contratar directamente a personas que no sean trabajadores por cuenta propia como fuerza de trabajo en los picos de cosecha, siembra, labores culturales u otras actividades de similar naturaleza. Esta medida flexibiliza la contratación de fuerza de trabajo en la agricultura, creando condiciones más favorables para el empleo en este importante sector. Aprobación de incentivos fiscales para estimular la elaboración y comercialización de alimentos. El Ministerio de Finanzas y Precios emitió la resolución 247, que aprueba bonificar con la aplicación de un tipo impositivo del 5% el pago del impuesto sobre las ventas a las empresas municipales y provinciales de comercio y gastronomía, así como el resto de las entidades, por la comercialización minorista de las producciones de alimentos provenientes de las mini industrias, que es otro de los elementos que estamos trabajando intencionadamente en la estrategia. O sea, el desarrollo de las mini industrias. Esta bonificación de impuestos persigue, por supuesto, el objetivo de estimular y potenciar la elaboración de alimentos y el autoabastecimiento municipal. Se creó el mercado mayorista de ventas en MLC, moneda libremente convertible, a la base productiva. Este mercado ya inició las ventas al sector agropecuario el pasado día 10 de septiembre, empleando la red existente del Grupo Gelma para la venta mayorista de insumos y equipamientos agrícolas. Se crearon las condiciones en 16 centros ubicados en las cabeceras de provincias para esta modalidad de venta, iniciando en una primera etapa en 3 centros comerciales ubicados en La Habana, Villa Clara y Santiago de Cuba. Esta modalidad de venta es una opción, e insisto en ello, es una opción, no la única, para que la base productiva agropecuaria pueda reinvertir las divisas que obtenga por la exportación, por la venta a la Zona Especial de Desarrollo Mariel y por otras ventas que realicen con liquidez en moneda convertible en el país, para reaprovisionarse y ampliar sus capacidades productivas. Se trabaja para aumentar la participación de la industria nacional como proveedor de este mercado,
con lo cual también se logra el objetivo de que esas divisas se utilicen más eficientemente y aporten al desarrollo de nuestra industria. Esto es muy importante, el vínculo de nuestra industria con este nuevo mercado, precisamente para captar esas divisas hacia lo interno de nuestro desarrollo industrial y productivo. Y hago la insistencia que él no es una opción y no la única, porque se mantiene el sistema de asignación de insumos centralizado en la medida de las posibilidades que tiene el país de disponer de recursos para adquirir esos insumos. Pero la base productiva que genera determinada divisa por los mecanismos de descentralización que hemos aprobado, pues tiene la posibilidad de reinvertir esos recursos adquiriendo insumos y equipamientos para ampliar sus capacidades productivas. Toda la estrategia va en función de eso, el incremento de las producciones. La transformación del sistema de comercialización de productos agropecuarios, otra de las medidas importantes. Está ya elaborada la propuesta de política para la comercialización de productos agropecuarios y se presentará en los próximos días a la evaluación ya en el Consejo de Ministros. Es una política flexible, concibe la participación de varios actores bajo un régimen de legalidad e introduce incentivos para la producción, el acopio y la comercialización, en función de repercutir en el incremento productivo, que es en definitiva lo más importante. Se definen las figuras que realizarán el comercio mayorista y minorista, con las correspondientes fuentes de abastecimiento, y además se simplifica la estructura de la red minorista, mercados agropecuarios, puntos de venta y venta ambulatoria. Ya una vez aprobada, bueno, estaremos trabajando en su implementación. El Estado, muy importante, desempeñará un papel regulador. El Estado no está ausente de estos procesos. Y tendrán una mayor responsabilidad los gobiernos locales para la concertación de precios por acuerdo con los productores y comercializadores. Algo en lo que tenemos que aprender a avanzar, todos los temas, incluso ayer el compañero Marino explicó esto también, todos los temas vinculados con impuestos, bonificación fiscal, disminución de determinados impuestos, repercuten en los precios y son elementos que tenemos que tomar en consideración para la concertación de precios, porque la comida no es cualquier cosa. Los precios de los alimentos, la gente tiene que alimentarse todos los días, y los precios de los alimentos es una cuestión en la cual el Estado no puede estar de espaldas, tampoco puede estar topando y fijando directamente precios en todo momento, porque ese mecanismo no es eficiente. Y tenemos que crear los escenarios para que pueda haber relaciones, precios por acuerdo, incrementos productivos, o sea, vínculos de ese tipo, pero a su vez el Estado tiene que participar en un proceso de concertación de precios sobre bases objetivas, utilizando para ello los recursos fiscales, presupuestarios, etcétera. O sea que estamos avanzando ya en la política de comercialización, siempre con la vista de que sea una política flexible, inclusiva, pero que repercute en los incrementos productivos. La otra medida, desarrollo de la actividad bancaria de fomento agrícola. Antes de que concluya el año 2020, se iniciarán nuevos servicios de financiamiento al sector agropecuario, con apoyo del presupuesto del Estado y una visión de fomento de esta actividad. Se trabaja para concentrar los recursos financieros de apoyo a la agroindustria, incluyendo los provenientes del exterior, que hay algunos financiamientos, algunos vínculos que tenemos con proveedores de financiamiento, que estamos buscando la manera de canalizarlos también, algunos de ellos, a través de este servicio de banco de fomento. Lo que permitirá también otorgar financiamientos a la base productiva con respaldo de liquidez en divisas cuando se requiera realizar determinadas importaciones. Todo, por supuesto, dentro de los límites que impone la disponibilidad de recursos. O sea, esto no significa que tengamos ahora una abundancia ni de pesos cubanos, tiene que ver con el punto anterior, más adelante me referiré a eso también, ni de divisas, pero hay que canalizarlo en función de esas prioridades, por lo que se establecerán prioridades para su asignación por tipo de actividad y productores más eficientes. Esto no es dinero para cuentas por pagar, esto no es dinero para pagar deuda, esto es dinero para producir más. Y en ese sentido tenemos que ubicarlo donde realmente existan mejores condiciones y se pueda obtener un mayor rendimiento. Y tiene un apoyo presupuestario también y por lo tanto un costo menor que cuando el dinero se presta en base a la captación en los bancos.
Y también vamos a aplicar bonificaciones al costo del seguro, que ya la ministra de Finanzas en su informe de liquidación de presupuesto se refería a este asunto. La transformación del sistema empresarial de la agricultura. Se trabaja en la transformación del papel de la empresa estatal en la agricultura, con el objetivo de incrementar de forma sostenible la producción agropecuaria y crear mejores condiciones para el desarrollo de las restantes formas que integran la base productiva. Una de las tareas en las que estamos trabajando ya desde los primeros momentos de la implementación de la estrategia. Se consideran, entre otros principios, los siguientes: desarrollar con prioridad las empresas agroindustriales, organizadas en polos productivos que integran cooperativas y productores individuales. Hay algunos ejemplos buenos en el país y hay que buscar la manera de ver cómo los generalizamos donde las condiciones existan. Fomentar la agricultura de mediana y pequeña escala para lograr sistemas alimentarios locales, soberanos y sostenibles. Tiene que ver con el desarrollo territorial, que es otra de las medidas que viene más adelante. Recuperar la ganadería genética bovina, porcina y avícola. Ya en el próximo mes de noviembre se realizará la evaluación de la propuesta, que ya está en fase de elaboración final. Hemos hecho varios análisis. Y se implementará una vez aprobada. Y esperamos que sea una transformación de fondo también en el esquema institucional de la actividad agropecuaria. Otro punto al que me voy a referir, el incremento e incentivo a las exportaciones, que como hemos señalado es una cuestión clave para el desarrollo de la economía nacional. Sobre la exportación de las formas de gestión no estatales, esta es una de las medidas de las que más información se ha dado. Se ha trabajado en la implementación de esta medida, que constituye un nuevo mecanismo en el funcionamiento de la economía, mediante el cual las formas de gestión no estatales pueden exportar e importar a través de empresas estatales del comercio exterior. En este caso, la forma de gestión no estatal ingresa el 100% del precio que pacta con la empresa del comercio exterior y de ello el 80% en divisas. Y aclaro esto porque en algunas informaciones hemos leído que se le paga a la forma de gestión no estatal el 80%. No. A la forma de gestión no estatal se le paga el 100% de lo que exporta. Lo que sucede es que no el 100% se le pone con respaldo de liquidez en divisas. El 100% del precio y el 80% se le respalda. El 80% que no es para nada una cifra pequeña. Y no se le pone el 100% porque no todos los gastos en que incurre en el país son en divisas. Pero recibe el 100% del precio que pacta con la empresa de comercio exterior. Y con ello, con ese 80% en divisas que retiene, puede adquirir insumos tanto en el mercado mayorista como a través de la importación. Ya hablé del mercado mayorista. Precisamente una forma de gestión no estatal productiva que exporta, recibe el 100% de los ingresos por su exportación, de ellos el 80% con componente en divisa, tiene entonces posibilidad de acceder al mercado mayorista con esa divisa para adquirir insumos y seguir produciendo y seguir exportando. Y así la economía va creciendo con un ciclo, cerrando ciclos, que es un poco lo que estamos. Y en la medida que la producción nacional, la industria nacional, participe como proveedor de ese mercado de venta de insumos, pues más beneficio para el país. Ya se han realizado por esta vía. Bueno, y lo otro es que también con esa divisa, si no está el insumo en el país o el producto en el país, se puede ordenar su importación a través de la empresa de comercio exterior, también pagándolo con esa divisa que ingresó. Son nuevos mecanismos que van descentralizando la gestión, tanto en el sistema estatal como en el no estatal. Ya se han realizado exportaciones por esta vía y se han firmado 196 contratos. 15 de exportación y 181 de importación. Bueno, esto es aún incipiente, pero se comienza a desarrollar y se despierta un mayor interés en el sector no estatal por producir con destino a la exportación, lo cual también aumenta e incentiva la competitividad. Existen posibilidades en el corto plazo de firmar otros 90 contratos de exportación. Se va incentivando, vamos dando pasos en esa dirección. Se han aprobado también nuevos incentivos para los exportadores.
Se emitió la resolución 222 del Ministerio de Finanzas y Precios que establece estos nuevos incentivos para favorecer las exportaciones, tanto para las empresas estatales como para las formas de gestión no estatales, o sea, es inclusivo a todas las formas de gestión. Se aplica en este caso una bonificación del impuesto sobre utilidades por el incremento de las exportaciones y de las ventas a la zona especial de desarrollo Mariel. O sea, el incremento con respecto al periodo precedente de esas exportaciones tiene una bonificación desde el punto de vista tributario. El monto de esa bonificación, o sea, lo que se bonifica a la entidad, puede pagarse a los trabajadores de la empresa como parte de la distribución de utilidades. O sea, va directo a los trabajadores si se logra esa bonificación. Si usted tiene un incremento de las exportaciones o la venta a la zona especial de desarrollo de Mariel y se le bonifica el impuesto sobre utilidades, el monto de esa bonificación lo puede distribuir como ingreso a los trabajadores cuando hace la distribución de utilidades. Y en el caso de los trabajadores por cuenta propia, que tienen un régimen diferente, la bonificación se establece sobre el monto a pagar en la liquidación del impuesto sobre ingresos personales, o sea que también la retiene como un ingreso personal, va directo al ingreso de las personas. Estas medidas buscan incentivar las exportaciones y alcanzar una mayor competitividad de nuestras producciones. Sobre el fortalecimiento de la empresa estatal. La empresa estatal socialista es el sujeto principal de la economía nacional y desempeña el papel trascendental en la producción de bienes y servicios. La estrategia consigue avanzar en la autonomía de su administración y gestión. Han sido aprobadas en este periodo de tiempo 15 nuevas medidas encaminadas a su fortalecimiento. Entre ellas, se flexibiliza la distribución de utilidades a los trabajadores. Ayer el compañero Marino explicó esto. Eliminando el límite hasta 5 salarios medios y sin condicionarlo al cumplimiento o sobrecumplimiento de indicadores directivos. Se elimina el límite de los 5 salarios, que como él explicó ayer eran primero 3, después fueron 5, sujetos a determinado cumplimiento de indicadores. Se elimina el límite y se elimina también la condición de cumplimiento de indicadores. La condición entonces para distribuir utilidad es tener utilidad y cumplir con las normas de las reservas que están establecidas. Esta medida se aplica en el ejercicio económico de este propio año 2020, que se distribuye en el 2021. O sea, no hay que esperar un año más. La medida se aprobó ahora, con el cierre fiscal del 2020, el 31 de diciembre, se calcula la utilidad que corresponda empresarialmente y se puede distribuir en base a esta medida aprobada. Y bueno, ese pago se realiza en el 2021, como es usual, porque hay que esperar que cierre el año para el cálculo de la utilidad. Pero es más autonomía, es más flexibilidad, es más participación de los trabajadores directamente en los resultados en la empresa estatal. Se permite que los trabajadores que se jubilan sean contratados para ocupar igual cargo que el que desempeñaban al momento de obtener su pensión, que esto no era así. Siempre que sea, o sea, siempre que responda al interés de la entidad. No es un derecho del trabajador, es si la entidad lo requiere. Pero antes tenía que contratarse un cargo diferente, un puesto diferente. Y eso, aquí en las medidas, se flexibiliza. Se incrementan las facultades de las unidades empresariales de base, conocidas UVB, que se pueden convertir en empresas las que cierren ciclos productivos total o parcialmente. O sea, podemos convertir UVB en empresa bajo este concepto. O desarrollen actividades de diferente naturaleza dentro de la misma empresa. Y se está creando una nueva figura que no existe, o que no existía, estamos ahora en su proceso de su legalización, que es la empresa filial, concibiéndose su incorporación como un paso intermedio hacia el proceso de reestructuración y modernización del sistema empresarial. O sea que podemos ahora, primero se aumenta la autonomía, se aumenta la autonomía de las UVB, de las unidades empresariales de base, que se quedan como UVB. Se pueden convertir, estamos analizando los casos, unidades empresariales de base en empresas. Y además se pueden crear empresas filiales que pueden tener como origen una propia unidad empresarial de base u otra estructura organizativa. Se va ampliando ese entretejido empresarial estatal.
Bueno, el informe que ustedes tienen, hay un anexo que contiene las 15 medidas aprobadas y se continúa trabajando en otras, como es, por ejemplo, que la constitución de la micro, pequeña y mediana empresa estatal, a lo cual nos hemos referido en más de una ocasión. Sobre la descentralización gradual del sistema de asignación de financiamiento en la economía. Se inició ya y está en fase de implementación de manera gradual, esto no es un golpe de un día para otro, un nuevo sistema de asignación de divisas en la economía más descentralizado y, que es lo más importante, lo descentralizado no es lo más importante es que favorezca o que favorece la gestión empresarial y el encadenamiento productivo. Este nuevo sistema se rige por los siguientes principios. Estimular la captación de divisas a partir del incremento de las exportaciones. Porque ya con este sistema, a nivel de empresa, la empresa retiene 1% de los ingresos en divisas que obtenga si exporta. A nivel de empresa. Estamos trasladando los esquemas cerrados de financiamiento de OCDE a empresa. Que la empresa es esa célula fundamental. Estimular el ahorro de divisas mediante la sustitución de importaciones, el encadenamiento productivo con la industria nacional y la utilización más eficiente de los recursos. Se trata de que esa empresa exportadora que retiene una parte de las divisas que ingresa por la exportación no tiene, de hecho no debe, utilizar esas divisas solo para importar y reaprovisionarse. Puede y debe utilizar esas divisas para encadenarse con la industria nacional. O sea que la retención no está asociada solamente a que con esa divisa puedo importar, volver a producir, volver a exportar, volver a importar, volver a producir, no. El sentido del mecanismo es que también mire hacia lo interno de la economía y ve cómo esa liquidez se traslada a productores nacionales para que la empresa pueda conectarse, el exportador pueda conectarse con la industria nacional. Y por esa vía ahorrar divisas y sustituir importaciones. O sea, que no son conceptos, son mecanismos prácticos. Pues no estamos diciendo, hay que sustituir importaciones, estamos diciendo cómo. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y creando los mecanismos para ello. Dotar de mayor autonomía a las entidades para que gestionen las divisas y asuman la responsabilidad por sus resultados económicos y productivos. Esto es un paso que la economía requiere. No puede ser que toda la divisa se asigne centralizadamente. Eso puede responder a una coyuntura determinada, a un momento determinado. Y entonces cuando toda la divisa se asigna centralizadamente, la responsabilidad prácticamente la asumimos los que tenemos la tarea de asignar la divisa. Cuando usted crea mecanismos para que las divisas se gestionen, entonces hay que buscarlas. Y lo que estamos haciendo es abriendo las puertas y creando los mecanismos para que la empresa pueda y deba gestionar sus divisas por diferentes vías y responder por sus resultados. Esto es importante. Y garantizar autonomía a los negocios con inversión extranjera, que es otro de los propósitos del esquema de financiamiento, y favorecer métodos indirectos de conducción de la economía. Y muy importante también, lograr mayor oportunidad de los financiamientos vinculados al aseguramiento de las exportaciones y a la industria nacional. Fíjense, a nosotros nos pasa mucho que hablamos de sustituir importaciones, pero muchos de los ingresos que se retienen por las empresas exportadoras se vuelven a salir del país para importar insumos. Y a veces hemos tratado de conectar ese dinero con la industria, pero aquí hay un problema de oportunidad. O sea, el dinero de la industria tiene que ir antes que se genera la demanda, para que precisamente importe materia prima, produzca y satisfaga esa demanda. Entonces muchas veces estos análisis lo hacemos ya contra el tiempo. ¿Hace falta una pintura para pintar? No vamos a importar la pintura, vamos a darle el dinero a la industria para que la industria importe la materia prima y fabrique la pintura. Sí, pero entonces la pintura no está hasta dentro de 8 meses. Y la pintura hace falta ahora. O sea, el mecanismo centralizado nos afecta muchas veces la oportunidad en la asignación de financiamiento. Terminamos importando algo porque hace falta urgente. Y no pudimos disponer oportunamente de financiamiento para la industria nacional. Hay que buscar la manera de cómo nosotros eso lo ordenamos, porque podemos tener la intención de sustituir importaciones, pero los mecanismos no nos ayudan. Y este mecanismo va en esa dirección.
Entonces, hasta el 23 de octubre, que fue la fecha de cierre de este informe, se han incorporado a la implementación de este nuevo sistema 142 empresas, 126 estatales y 16 mixtas. Y repito, vamos gradual, evaluando una por una, cómo se encadena con la economía, qué valor agregado da, y vamos a estar conviviendo un tiempo con los dos sistemas, el sistema de asignación centralizada y el sistema de acceso más descentralizado a las divisas, porque esto es una transformación de fondo que no puede hacerse de un día para otro, hay que hacer bien los cálculos. Incluso hay empresas a las cuales le hemos otorgado determinada excepcionalidad por el vínculo que tienen con el consumo de la población, que hay que asegurarle obligatoriamente los financiamientos, no lo pueden gestionar. O sea, esto no es un sálvese quien pueda, el que se busque la divisa que se la busque, el que no, que quiebre. Esto hay que hacerlo con un sentido de la manera en que hemos venido manejando la economía para que la implementación de este sistema realmente le dé una mayor dinámica, pero no cree problemas, no cree caos en el funcionamiento y en la estabilidad económica del país. No es solo un cambio de procedimiento, esto es muy importante, no es vamos a quitar el procedimiento viejo y vamos a coger el procedimiento nuevo. No es solo un cambio de procedimiento, es más que todo una manera diferente de pensar y actuar, en la que la empresa adquiere mayor autonomía, algo que pedimos todos, y a su vez asume más responsabilidad con los resultados de su gestión. Más autonomía va acompañada de más responsabilidad y de más control y de más participación colectiva en la toma de decisiones. En cuanto al perfeccionamiento del sector no estatal, el perfeccionamiento de este sector constituye uno de los aspectos principales de la estrategia económico-social. Es un sector dinámico en la generación de empleo que ha sido duramente golpeado por el bloqueo, muy golpeado el sector no estatal por el bloqueo, por el endurecimiento del bloqueo, con la suspensión de los cruceros, con la suspensión de los vuelos, muy golpeado. Y por la pandemia de la COVID-19 hemos llegado a tener, en momento pico, en el entorno de 250.000 trabajadores por cuenta propia con suspensión temporal de licencia, de unos 600, poquitico más de 600.000 que tenemos en el país. La recuperación de esta actividad económica, de la actividad económica del país, transita también por el aporte del sector no estatal. Se ha avanzado en las medidas a implementar para flexibilizar el trabajo por cuenta propia, a partir de ampliar las actividades que se podrán realizar bajo esa modalidad. Y no es solo eso, a la vez se perfecciona el sistema tributario y se facilitan los trámites para los permisos que se otorgan. En eso se ha venido avanzando, hemos tenido varias discusiones, varios análisis y estamos prestos a implementar ya próximamente las decisiones. En cuanto a la micro, pequeña y mediana empresa, se ha avanzado en el diseño de su marco jurídico e institucional. Y aquí hago este paréntesis que todas estas cuestiones que son nuevas, que se introducen como nuevos actores en la economía, tenemos que diseñarla bien para que salgan bien. Esto tiene que nacer bien desde el principio, sin distorsiones. Hay que tomarse el tiempo que lleva a hacer bien las cosas. Se ha avanzado en el diseño de su marco jurídico e institucional bajo el criterio de que no sea una opción exclusiva para personas que tengan solvencia de recursos financieros. Aquí no puede haber la pequeña y mediana empresa para que tenga dinero. Una alternativa para que busque dinero o tenga remesa, esa no puede ser la única alternativa, no quiere decir que no sea una. Pero un proyecto determinado que tenga un impacto, que pueda aprovechar un nicho de mercado, que pueda hacerse territorialmente, tiene también que poderse ejecutar y realizar en el país. O sea, de que no sea una opción exclusiva para personas que tengan solvencia de recursos financieros, por lo que estamos previamente ordenando los mecanismos de acceso a créditos bancarios y de apoyo y fomento a través de recursos del presupuesto del Estado. Eso lo tenemos que poner a punto, en orden. Las personas que tengan un proyecto determinado para una pequeña, mediana empresa, tienen que tener la posibilidad de acceder a crédito bancario, microcrédito,
a fondos estatales del presupuesto del Estado para impulsar su gestión y por lo tanto es una opción inclusiva. Y en ese sentido estamos haciendo el diseño del marco jurídico institucional y el mecanismo financiero. Igualmente, como parte de la implementación de la estrategia económico-social, se trabaja también en la ampliación de las cooperativas, que está aprobado en la estrategia, da por concluido el experimento y ampliar con orden, con racionalidad, todos los temas vinculados con las cooperativas. Ahora, se requiere en nuestra economía de un funcionamiento armónico y en similares condiciones entre los distintos actores concebidos en nuestro modelo. Que esto no es una cosa anárquica. Fíjense, vamos a tener, de hecho ya tenemos varios, la empresa estatal, que va a incluir además de lo que ya existe, la empresa filial estatal y la micro, pequeña y mediana empresa estatal, además de la UEB y la estructura que tenemos hoy. Las empresas mixtas con participación de inversión extranjera, las empresas de capital totalmente extranjero, las cooperativas y el trabajo por cuenta propia. O sea, tenemos una gama, pudiéramos decir, de actores económicos que tienen que trabajar en un funcionamiento armónico y en similares condiciones que no existen hoy. Es parte de las distorsiones que explicó ayer el compañero Marino de la dualidad monetaria y cambiaria. No funcionan las formas de gestión en dos entornos monetarios diferentes. Por lo tanto, a la creación de esas condiciones y para que todas estas nuevas formas de gestión y nuevas figuras empresariales puedan tener realmente, desempeñar un papel en el país en armonía, a la creación de estas condiciones ayudará a la unificación monetaria y cambiaria. Es otro de los propósitos también que tenemos con el ordenamiento monetario del país, ya que en la actualidad trabajan en entornos monetarios desiguales, como se conoce, que genera una gran distorsión de precios relativos y mecanismos diferentes de acceso a los recursos. Sobre estos aspectos existe la voluntad y decisión del gobierno de avanzar con celeridad y concretar en breve plazo el perfeccionamiento y ampliación del sector no estatal, con apego a la legalidad y mediando el pago de impuestos, cuestión no totalmente resuelta y donde se han presentado desviaciones y evasión fiscal. Y por eso insisto que esto no es de corre-corre, esto tiene que diseñarse bien, crearse los mecanismos, nacer bien, sin desviaciones y que realmente se logren los propósitos que hemos diseñado en la estrategia. Y estamos trabajando, estamos corriendo, pero en función de un total ordenamiento de esta actividad. En cuanto al desarrollo territorial, se aprobó la política de desarrollo territorial de gran importancia para el país y que persigue el objetivo de impulsar el desarrollo de los territorios, de modo que se fortalezcan los municipios como instancia fundamental, con la autonomía necesaria, sustentables, con una sólida base económico-productiva y que se reduzcan las principales desproporciones que existen entre estos. De hecho, estamos ya trabajando con indicadores para medir determinados grados, índices de desarrollo, determinados grados, indicadores que se utilizan para la caracterización de los municipios y poder llevar estos temas también a las políticas y a los planes. En la política aprobada se determina que en los proyectos de desarrollo local pueden participar diversos actores económicos. Una política también inclusiva. Fíjense que estamos hablando que es inclusiva la micro, pequeña y mediana empresa, que es inclusiva las resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios, de bonificaciones fiscales tanto para el estatal como el no estatal, que es inclusiva la política de desarrollo territorial para todos los actores económicos. A partir de se determina que en los proyectos de desarrollo local pueden participar diversos actores económicos, como empresas estatales, cooperativas y trabajadores por cuenta propia. Incluso la política consigue que puedan unirse entre ellos para desarrollar un proyecto determinado. Una empresa estatal con una cooperativa, un trabajador por cuenta propia con una empresa estatal para aprovechar un determinado nicho y trabajar en un proyecto que clasifique como un proyecto de desarrollo territorial. Ya en las indicaciones metodológicas del Plan 2021
se ha realizado por los gobiernos territoriales una evaluación de los proyectos que cumplen con los requisitos que fueron definidos en la política, porque no todo es un proyecto local, de desarrollo local. La política define qué cosa es. De 593 proyectos existentes, han quedado 193 como proyectos de desarrollo local que se ajustan al diseño que se ha aprobado. Y estamos incorporando ya, pues estamos ya en fase de elaboración del plan 2021, trabajando con los territorios, otros 195 proyectos para el plan 2021. Se trabaja también en la elaboración y actualización de las estrategias de desarrollo municipal que constituyen la base fundamental para proyectar el desarrollo. Hemos insistido mucho en eso, mucho. Y es importante que los diputados tengan esa información. Los proyectos de desarrollo local tienen que responder a una estrategia de desarrollo municipal. No va primero el proyecto y después la estrategia. Ni en los proyectos son una competencia de ver quién tiene más, ni compararse una provincia o un municipio con otro. Primero tenemos que tener bien clara y consensuada una estrategia de desarrollo del municipio que tome en cuenta sus potencialidades, sus recursos humanos, su demanda interna, sus centros universitarios, su potencial científico, sus tierras, su potencial de exportación, diseñar una estrategia de desarrollo, y los proyectos de desarrollo local son el instrumento, la vía para implementar esa estrategia. No puede haber proyectos sin estrategia, pues no sabemos entonces qué es lo que estamos haciendo. Y los proyectos no son improvisaciones, responden a la implementación de la estrategia. Estamos ordenando eso, porque fíjense que hay más de 500 proyectos y no siempre clasifican como, y aquí ya hay incentivos fiscales, hay acceso a financiamiento, o sea, hay otros elementos que realmente tenemos que garantizar que lo que sea un proyecto de verdad lo sea. Otorgamos una gran importancia a la implementación de esta política, para lo cual también se despliegan acciones de capacitación a los intendentes. Se han hecho algunas y seguiremos haciendo, porque es muy importante la capacitación de los compañeros en función de la implementación correcta de esta política. Pretendemos, como parte de la estrategia, avanzar en la autonomía del municipio, aspecto clave para el autoabastecimiento municipal. No me refiero a eso, no lo abordo aquí, pero sabemos todo lo que se está trabajando en función del autoabastecimiento municipal, las 30 libras, los 5 kilogramos de proteína, y en todo esto se inserta el desarrollo territorial. El séptimo aspecto es el ordenamiento monetario. No lo voy a... Ayer lo explicó el compañero Marino, solo mencionarlo. Se ha aplicado, como se ha aplicado, consigue 4 aspectos principales: la unificación monetaria, la unificación cambiaria, la eliminación de subsidios excesivos y gratuidades indebidas, y la transformación en los ingresos. Constituye, como se ha dicho y ratificado, una medida imprescindible para alcanzar una transformación de fondo en el funcionamiento económico del país. Y debe ser aprovechada, insisto en esto, debe ser aprovechada para el desarrollo de nuestro sector productivo, al dotarlo de una mayor competitividad. Ayer el compañero Marino hablaba de los riesgos de la inflación y ponía ejemplo de que los productos importados entonces ahora en moneda nacional van a ser más caros. La tarea que tenemos realmente va en el camino del incentivo que esto genera para sustituir importaciones. La forma más práctica que tenemos de controlar la inflación es que entonces ese producto importado, que va a ser más caro, en vez de ser producto importado, sea un producto nacional, que no va a tener entonces totalmente el componente de la devaluación en su costo. Sé que son temas complejos, pero la devaluación hace más competitiva, le da opciones de competitividad a la industria nacional. Y la industria nacional y la empresa estatal tiene que aprovechar todas estas medidas y todo este escenario, porque nosotros normalmente más autonomía, estamos con las manos amarradas, no tenemos posibilidad de tomar decisiones, se están creando los espacios. Por eso digo que es una mayor responsabilidad de la empresa por el resultado de su gestión. Y el ordenamiento monetario y la unificación monetaria y cambiaria es una medida de impacto positivo en la industria nacional. Y hay que aprovecharla y prepararse para eso. Una buena parte del éxito está en que la industria responda a ese nuevo escenario con un mayor nivel de oferta y aproveche ese escenario. Pudiéramos decir que es la medida más efectiva para el control de los impactos inflacionarios de una devaluación. Y además es una medida indirecta también.
Bueno, podemos afirmar, como se ha dicho, que no resulta posible implementar con éxito esta estrategia sin transformar el actual entorno monetario del país. Hay un conjunto de medidas, de las más de 370 medidas que dije, hay un conjunto de medidas que están pendientes, o sea, que se implementan con el ordenamiento monetario. Con el entorno monetario actual, se implementan a medias y no tiene resultado. Bueno, se ha avanzado en el diseño de esa tarea, sobre lo que ha sido informado nuestro pueblo, y nos encontramos en la fase de preparación de condiciones para su implementación. A su vez, resulta imprescindible trabajar en la estabilización macroeconómica del país. Esto tiene que ver con el punto 1 que vimos hoy, del presupuesto también. Para lo cual se precisan aspectos vinculados con la sostenibilidad fiscal, la sostenibilidad de las cuentas externas, la estabilidad monetaria y cambiaria e institucionalidad de la gestión macroeconómica. Tiene que ver con el punto 1, muy importante, eso que planteaba el presidente de la Asamblea Nacional, del déficit. Nosotros hemos estado avanzando técnicamente, conceptualmente en eso. El déficit presupuestario no es un resultado de ingresos menos gastos. O sea, no es que usted coge los ingresos que tiene y los gastos que se demandan. Y la diferencia entre uno y otro es el déficit. El déficit tiene métodos de cálculo porque tiene que ser sostenible. A eso nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad fiscal. El tamaño del déficit es finito, no es el que da un resultado matemático, es el que la economía puede aceptar. Es el nivel de endeudamiento máximo al que puede acceder el Estado, el presupuesto del Estado, en la magnitud de su deuda soberana. Y por lo tanto tiene un cálculo, y usted podrá, y la economía puede disponer en el presupuesto de los ingresos, que es la fuente genuina, más la magnitud del déficit que se pueda sostener. Ese es el máximo de recursos que hay. Entonces, a veces se empuja, porque hace falta esto, hace falta pesos. A veces pensamos que como los pesos son de nosotros, no son tan importantes como los dólares. Y cuando usted emite pesos sin respaldo de dólares, está afectando la capacidad de la moneda nacional. Y es parte de los problemas que estamos enfrentando hoy en la economía. O sea que la disciplina fiscal, el apego a los principios de sostenibilidad fiscal es una prioridad de la estrategia. Y hay que ajustarse a eso. Bueno, como se ha dicho, el entorno monetario no es una varita mágica que por sí solo va a resolver todos los problemas de la economía, pero, ya lo dije, es condición imprescindible para que tengan éxito otras políticas, como las del incentivo a las exportaciones, la sustitución de importaciones y la motivación por el empleo, que son de fondo. Incentivar las exportaciones, sustituir importaciones y generar empleo y que la gente tenga motivación por el trabajo. No es posible transformar una economía hacia adelante con prosperidad si estos temas no se ordenan. Y no es solo el ordenamiento monetario, pero el ordenamiento monetario es una condición indispensable para que otras transformaciones, para que estos incentivos, para que las políticas que estamos implementando prendan y den resultados. Bueno, en cuanto a la informatización de la sociedad, constituye parte esencial de la estrategia económico-social, es transversal prácticamente a todos los sectores, es un área de gran potencial y en la que el país cuenta con profesionales con alta preparación. Es también una actividad transversal a toda la economía de la sociedad. Se ha avanzado en varias de las tareas previstas en la estrategia, como son las nuevas aplicaciones informáticas, el avance de la televisión digital, el comercio y los pagos electrónicos, entre otras. Y también en el informe que ustedes tienen anexamos, para no leerlas todas aquí, anexamos un listado de las medidas que en materia de informatización se han implementado hasta la fecha. Todo esto que estamos explicando no es la estrategia ya expliqué que tiene 16 áreas de resultados clave, que comprende más de 370 medidas. Lo que estamos haciendo es una síntesis desde el 16 de julio que se aprobó hasta el 23 de octubre, que es en lo que más se ha avanzado. No es ni siquiera todo lo que se ha hecho. Y que es lo que tenemos prácticamente ya en fase conclusiva para su implementación. Hay otras medidas que están fuera de estos 8 ámbitos que dije, que también son importantes, que las voy a mencionar. Bueno, se ha trabajado en la transformación del sistema de gestión de la gastronomía estatal, tema que tenemos que acabar de resolver, y que tiene que ser eficiente y tiene que pagar sus deudas,
y tenemos que resolver el problema del desvío, el robo. Y bueno, se ha diseñado un nuevo modelo de gestión estatal con mayor autonomía comercial, económica y financiera, y se han seleccionado 73 unidades, para iniciar la implementación de este modelo en lo que resta de este año 2020. Se irá ampliando posteriormente y verán convivir en la gastronomía diferentes formas de gestión. O sea, todas actuando de manera eficiente. Asunto que no está resuelto hoy ni con un modelo ni con el otro. Nosotros tenemos malos ejemplos de la gastronomía estatal y malos ejemplos de la gastronomía no estatal. O sea, esto no es que usted diga la estatal funciona mal, la no estatal funciona bien. Hay malos ejemplos en los dos lados y buenos ejemplos en los dos lados. Hay que buscar reglas de juego más o menos similares, pero tenemos que resolver el problema de la gastronomía en toda su extensión, y la estrategia va en ese sentido. Ya está prácticamente a punto el diseño del modelo, con todas las interacciones que hemos tenido que hacer con el Banco Central, con el presupuesto del Estado para el tema de los precios, y bueno, se implementará en lo que queda del 2020. Otra medida de peso a la economía, como se conoce, la recuperación del turismo. Bueno, se ha estado trabajando en la recuperación gradual del turismo con una fuente importante de empleo y de ingresos al país en divisas. Como destino seguro, en Cuba se aplican todos los protocolos para garantizar la salud de los visitantes internacionales y el turismo internacional con una favorable aceptación. El país se encuentra preparado para la reactivación de este sector, cuya recuperación, por supuesto, no depende solo de nosotros, también depende del control de la pandemia en los países emisores, pero estamos listos, estamos dando paso. Se ha informado ya también a nuestra población sobre los determinados polos turísticos que ya están recibiendo turismo internacional, y esto es uno de los elementos también claves para la recuperación económica del país, que tiene impacto no solo en los ingresos en divisas, sino en el empleo, que es otro de los elementos que ha estado muy golpeado con el tema de la pandemia. O sea, hemos llegado a tener más de 600.000 trabajadores a distancia, más de 140.000 trabajadores interruptos, 250.000 trabajadores por cuenta propia con suspensión de licencia. Y parte de la recuperación en la nueva normalidad es precisamente la reactivación del empleo, y dentro de ello el turismo juega un papel esencial. Y bueno, vamos en ese camino. Por supuesto, para todo esto, defender la nueva normalidad y no tener rebrote y no retroceder es la clave. Si en la pandemia retrocedemos, la estrategia prácticamente se paraliza. Recuerden que cuando diseñamos esto había dos etapas. La primera etapa, que era el combate, o es el combate y el enfrentamiento a la pandemia, y la segunda etapa, que es la implementación de esta estrategia. Nosotros estamos trabajando la segunda etapa en paralelo, pero con una alta dependencia de que logremos resolver la etapa 1. La atención en los talleres automotores estatales a los trabajadores por cuenta propia se va a iniciar ya en el mes de noviembre. Nos va a permitir dar un mejor servicio, un mayor empleo de las capacidades de los talleres automotores estatales para atender en esos talleres trabajadores por cuenta propia. Fuimos parte también del encadenamiento productivo entre el sector estatal y el sector no estatal, y buscar esa conexión en beneficio de ambos sectores. Brindar el servicio por entidades estatales de arrendamiento a privados de medios de transporte, algo en lo cual el presidente nos ha insistido mucho. La posibilidad que tenemos de las entidades estatales de poder arrendar con diferentes modalidades medios de transporte a trabajadores por cuenta propia, a formas de gestión no estatales. Esto es una medida que favorecerá el desempeño de diferentes formas productivas de la agricultura y otros sectores que no cuentan en la actualidad con medios para la transportación de sus producciones. Se proyecta su implementación antes de que concluya el 2020 y permitirá el arrendamiento de vehículos de motor, remolques y semirremolques para lograr un mayor estado técnico del parque de vehículos del país y una mayor eficiencia en su empleo. O sea, usted puede arrendar un camión, puede ser con chofer, puede ser sin chofer, con activador, sin activador, determinadas condiciones, un servicio. Si tiene la posibilidad de hacerlo, hay una demanda, pues ese impedimento de conexión entre el sector estatal y no estatal hay que romperlo. Y conceptualmente y jurídicamente lo hemos roto, pero hay algunas barreras todavía que afectan realmente esas posibilidades. Y las hemos incorporado en la estrategia para impulsarlas. Incentivar el tránsito de actividades presupuestadas empresariales. Bueno, tenemos en el país 2.242 unidades presupuestadas, según los datos estadísticos de la ONEI, del mes de julio de este año.
y se concentra en este sector el 48% de la fuerza laboral del país. Tenemos identificado en la estrategia la necesidad de transformar en empresas, que esto no es nuevo, las actividades presupuestadas que tengan características y condiciones para ello. Y sobre todo con las medidas que estamos implementando en la empresa y la mayor autonomía empresarial, pues crea un incentivo también para la transformación de actividades presupuestadas en actividades empresariales. No todas, las que se puedan, las que generan ingresos, las que tienen posibilidades, que la actividad tiene posibilidad de desempeñarse desde el punto de vista empresarial. Se ha trabajado con los organismos, se dispone de un programa hasta el primer semestre del año 2021, que fundamentalmente concentra entidades del sector del deporte, la cultura y la ciencia. Y también con los territorios se trabaja en el perfeccionamiento de los servicios comunales, en el cual algunas de esas actividades también pasan a empresas. La flexibilización de la comercialización de inventarios ociosos y de lento movimiento. Se están concluyendo ya los procedimientos para flexibilizar la venta mayorista de inventarios ociosos y de lento movimiento, incluyendo la comercialización a la forma de gestión no estatales, que se pueda hacer un mejor aprovechamiento de esos recursos, así como la venta minorista a personas naturales mediante una red de empresas de comercio seleccionada. También son medidas que antes que concluya el 2020 van a estar implementadas. El perfeccionamiento de la planificación. La planificación centralizada la consideramos y la defendemos como una fortaleza para el funcionamiento de nuestra economía, que no es una economía de mercado. Y se ha demostrado en estos tiempos de pandemia la importancia de disponer y de tener en el país una planificación centralizada. Yo creo que la pandemia nos ha puesto delante eso, también ha reforzado ese concepto, tenemos que defenderlo. Y forma parte de la estrategia la defensa de una planificación centralizada, que no significa, lo hemos dicho varias veces, asignación centralizada de todos los recursos. Son dos cosas diferentes. Aunque en determinada coyuntura asignar centralizadamente los recursos es válido, pero no es el concepto de planificación centralizada, obligatoriamente. La estrategia consigue mantener la planificación centralizada y a su vez avanzar en el tránsito de mecanismos administrativos de conducción de la economía, que tenemos muchos hoy, hacia la utilización de instrumentos financieros, mecanismos más indirectos. En esa dirección, gradualmente, se han introducido ya algunas modificaciones, en la planificación del año 2021, que dotan al proceso de mayor flexibilidad, que busca una mayor objetividad e innovación en la respuesta a los problemas, que busca soluciones nacionales limitando la importación, a ver si acabamos de pasar eso de una consigna a la realidad en el funcionamiento de la economía, y que busca incentivar la gestión de las empresas, que las empresas salgan a incentivar, a buscar sus resultados, a gestionar sus ventas, a cobrar sus ventas, a gestionar sus contratos, a vender a Mariel, a exportar, a encadenarse con un exportador, a no esperar que le caiga la divisa o pedir que se le asigne centralmente. En ese sentido, precisamente se ha trabajado en implementar un sistema más descentralizado para la asignación de liquidez, evitar eliminar todo tipo de trabas. También el presidente ha sido enfático en eso, hicimos un levantamiento de las trabas, hemos tratado de entrarle a eso con fuerza, pero es un trabajo que hay que mantenerlo con sistematicidad, porque siguen apareciendo algunas. Que traba no es déficit de recursos. Hay algunas trabas que hemos leído que dicen, no, hay una traba, el Ministerio de Economía y Planificación no asigna los recursos que se demandan. No, eso no es una traba. Eso no es una traba, no se puede asignar el recurso que no existe. Estamos hablando de procedimientos, de encadenamiento productivo, de normas jurídicas que tienen un proceso que hay que pedir 40 permisos para hacer algo. Alcanzar una participación más activa de los organismos rectores en la conducción de la elaboración del plan, en cumplimiento de sus funciones estatales, muy importante, estamos haciendo énfasis en eso, con los ministros que atienden un sistema empresarial pero no responden por ese sistema empresarial únicamente, por toda su esfera de atención, y tienen que participar como conductores activos del plan de la economía en cumplimiento de sus funciones estatales. El plan va más allá del Ministerio de Economía y Planificación. Hemos dado algunos pasos, todavía no todo lo suficiente. Prever la participación de todos los actores en la elaboración del plan de la economía,
e insertar en los balances globales el impacto de la forma de gestión no estatal, y mucho más ahora que la estamos diversificando. Hemos ratificado el plan de la economía, no es el plan del sector estatal. El plan de la economía es el plan de la economía nacional que incluye a todos los sectores, todos se interrelacionan con el plan y con el presupuesto del Estado. Y en los modelos globales tenemos que concebir también la interrelación entre los sectores y la interrelación de los sectores estatal y no estatal con el plan, aunque se interrelacionen hoy de manera diferente y pueda ser a futuro incluso de manera diferente. Pero estamos incorporando esos balances, esa interacción en los balances globales. Ya estamos llevando al plan 2021, por ejemplo, una estimación de cuánto van a ingresar las formas de gestión no estatales por vender la Mariel. Una estimación de cuánto van a ingresar las formas de gestión no estatales por exportar. Y forma parte del plan. Y tenemos que decir, esperamos que en el 2021 el país ingrese $1 millón, para poner un número, por la exportación de las formas de gestión no estatales. No quiere decir que no notifiquemos el plan, porque tenemos a veces la concepción de que si estás en el plan es porque te tengo que dar un indicador directivo. No vamos a buscar a todas las formas de gestión estatales para dividir el millón a ver a quién le toca cada pedacito. Es una apreciación, una proyección macroeconómica. Pero tenemos que llevarla al plan porque hay que medir el impacto de las medidas. Y no podemos decir, no, eso no está en el plan. Eso es a lo que dé. No, no es a lo que dé, eso se proyecta. Y se controla su ejecución. Y si no da lo que esperamos, algo salió mal. Y tendremos que corregirlo. A eso nos referimos. Concebir desde el diseño del plan el encadenamiento productivo del sector estatal como el no estatal y la inversión extranjera, debiéndose priorizar en todo momento la adquisición de insumos nacionales con independencia de la forma de propiedad del proveedor. Siempre decimos, no, si el insumo existe en el país, vamos a adquirirlo en el país, no le importe. Si el proveedor es una forma de gestión no estatal, no importa. Si es un trabajo por cuenta propia, no importa. Es preferible 1000 veces comprar un insumo, un trabajo por cuenta propia, que importarlo. Y la pandemia nos ha puesto eso delante. ¿Cuántas soluciones nos ha dado el sector no estatal a los problemas que tenemos en la industria? Pero vamos a concebirlo desde el plan, no puede ser improvisado, a diseñarlo desde el plan, para eso sirve un plan. Bueno, hemos disminuido los indicadores directivos en un 47%, eliminamos 100 indicadores. Hemos también incorporado o incrementado el límite de la aprobación de inversiones centralizadas en el Ministerio de Economía y Planificación, era hasta 15 millones, la hemos subido a 50 millones, le damos más autonomía, lo vamos a controlar, le damos más autonomía al sector empresarial, autonomía que hay que saber usar, prepararse para ello, y las indicaciones metodológicas para la planificación territorial que tenemos incorporadas en el Plan 2021 responden a los preceptos contenidos en la política que hemos aprobado. Hasta aquí hemos recogido una síntesis, una parte del trabajo. Hay compañeros ministros que están aquí, a los cuales ni siquiera hemos mencionado lo que han hecho, porque se ha trabajado, como ya dije, en las 16 áreas de resultados clave, en todas en paralelo. La estrategia tiene la característica que no tiene fase, o sea, la primera etapa tiene fase, esta no, esta estamos trabajando en todas las 16 áreas a la vez. Algunas tienen resultados más rápidos, algunas tienen alguna prioridad. Pero es una síntesis, una parte del trabajo realizado hasta la fecha en la implementación de la estrategia económico-social. Tenemos otros avances en recursos hidráulicos, por ejemplo, que lo estuvimos revisando el sábado, los avances que ha hecho en su implementación, el sector de la construcción, varios sectores que están haciendo cosas y han avanzado. Pero sería interminable esta rendición de cuentas hoy, esta presentación, si abordamos cada una de las medidas. Nos hemos referido a las que consideramos que pueden ilustrar lo que hasta ahora se ha avanzado. Ahora bien, como ha expresado nuestro presidente, se requiere acelerar el ritmo. Son transformaciones profundas que debemos implementar con innovación. La innovación está precisamente en la implementación. En lo que se ha realizado hasta ahora, ha sido determinante el papel desempeñado por nuestras universidades y centros científicos que han estado acompañándonos en los análisis y elaboración de las propuestas. Se ha puesto también de manifiesto ese potencial que tenemos en el país y esa voluntad y ese deseo de ayudar y de aportar. La voluntad del gobierno es avanzar con determinación en los 2 meses que nos restan del año para alcanzar un alto grado de implementación dentro del propio 2020. Todo ello prestando especial atención a las medidas sanitarias y de enfrentamiento a la pandemia,
si no vamos para atrás, y en medio del arreciamiento del bloqueo, que constituye el principal obstáculo para nuestro desarrollo. Resulta vital la preparación de nuestro sistema empresarial para aprovechar las medidas que han sido aprobadas. Se aprueban las medidas, el presidente y el primer ministro lo están chequeando, se aprueban las medidas, hay que aprovecharlas, hay que prepararse. ¿Qué medidas se aprobó? ¿Qué objetivos? ¿Cómo me puedo insertar yo? ¿Qué puedo hacer? Resulta vital esa preparación de nuestro sistema empresarial estatal para aprovechar las medidas que han sido aprobadas, que no serán las únicas, pero que ya constituyen un entorno diferente, de mayor autonomía y mayor responsabilidad. Ya es diferente. De igual manera, las medidas ya implementadas en el sector no estatal, como las facilidades para exportar e importar y las transformaciones que se introducirán próximamente en el trabajo por cuenta propia, en las cooperativas y en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como la implementación de la política de desarrollo territorial y el ordenamiento monetario, nos permitirán disponer en el país de un entretejido empresarial más conectado productivamente, con mayor integración, innovador y en capacidad de aprovechar todo nuestro potencial. Esa es la estrategia. Implementar con resultados la estrategia económico-social constituye en estos momentos la tarea de mayor prioridad en la economía. En este sentido debemos exigir a todos los niveles de dirección administrativa el control de las medidas que les compete implementar vinculadas con la estrategia económico-social. De esto se tiene que hablar en todos los lugares, de esto hay que hablar en todos los consejos de dirección, hay que hablar en todas las visitas, en todos los controles. Todo el mundo tiene que aportar algo a la estrategia. Potenciar el ahorro, fundamentalmente de divisas y portadores energéticos, y no pedir más. Ahorrar. Brindar la máxima prioridad a la producción de alimentos. Ante cada demanda de la economía, buscar la oferta primero en la producción nacional. Aunque cueste más trabajo, aunque haya que destrabar cosas. Esta debe ser una manera de pensar y actuar de todos los cuadros y trabajadores. En el diseño de las soluciones, no incorporar nuevas trabas. Los procedimientos administrativos deben ser simples y transparentes. Fomentar el vínculo productivo entre el sector estatal y el no estatal, desde el diseño del plan. Y actualizar las estrategias de desarrollo territorial en correspondencia precisamente con la política de desarrollo territorial que ha sido aprobada. Compañeras y compañeros, aunque este es un documento publicado, me refiero a la estrategia, y en implementación, nosotros consideramos de mucha importancia que la estrategia económica y social sea refrendada por los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En las conclusiones del 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba, el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del partido, expresó, y cito: sin el menor afán de chauvinismo, considero que Cuba está entre el reducido número de países del mundo que cuentan con las condiciones para transformar su modelo económico y salir de la crisis sin traumas sociales, porque en primer lugar tenemos un pueblo patriótico que se sabe poderoso por la fuerza que representa su unidad monolítica, la justeza de su causa y preparación militar, con elevada instrucción y orgulloso de su historia y raíces revolucionarias. Fin de la cita. Basta con mirar a nuestro alrededor para constatar el enorme fracaso de las políticas neoliberales y la incapacidad de los gobiernos defensores del modelo capitalista para proteger a su propio pueblo. El hambre y la desigualdad social se acrecientan en América Latina. Cuba, bloqueada y asediada por el imperio. Tenemos problemas, escasez, colas. No estamos conformes y sabemos que podemos y debemos trabajar mejor. Pero nadie ha quedado ni quedará desamparado a su suerte.
Con la implementación de la estrategia económico-social saldremos adelante también de este momento al que estamos respondiendo con más socialismo, más unidad y con seguridad y fe en la victoria. Esta es una batalla de todos. Hagamos lo que a cada cual compete y nada ni nadie podrá vencernos. Muchas gracias.